Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche. Tenemos muchísima información en el día de hoy que empezó de una manera y, como pasa siempre en la Argentina, siempre vira el análisis para otro. Y principalmente comenzaba el día con un alivio para el gobierno nacional con el dato de la inflación. El INDEC dio finalmente un número menor que el que esperaba el gobierno, que era el 4%. Ellos querían eso, lo obtuvieron, alivio, pero el alivio empezó a tensarse cuando desde el lado político parte de los socios de Cambiemos, en este caso de la mano del radical de Alfredo Cornejo, comenzó el alboroto por una declaración que dio. Dijo que realmente no necesariamente Mauricio Macri tenía que ser el candidato y que Cambiemos podría ser reformulado como coalición teniendo en cuenta otras fuerzas. Todo esto generó mucha tensión en el gobierno nacional y principalmente esto derivó en una reunión también que se dio con Marcos Peña, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio. Allí entonces, en una reunión bastante cerrada, no trascendieron demasiadas cosas, se empezaron como a dirimir también el ambiente político de qué va a suceder con estos socios que cada tanto tienen turbulencias aparentemente. Veníamos mencionando también el caso de cómo venía la línea de tiempo, las repercusiones o lo que tenía pensado el gobierno nacional para hoy. El dato del INDEC y un inicio del día con repercusiones impulsadas desde la mañana por el presidente Mauricio Macri de queja o de redireccionamiento de una situación no muy afín a lo que se dio en la Corte Suprema en cuanto a la decisión de pedir la causa de la obra pública que tiene involucrada a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Toda esa situación venía bien hasta que el foco se tuvo que cambiar y empezó entonces a darse con los propios socios, con los socios los radicales. Vamos a analizar todo esto en el día de hoy. Empezamos. Y les venía diciendo, empezaba todo el día más o menos tranquilo hasta que Cornejo otra vez incomodó al gobierno nacional. Gise. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Sí, Mauricio Macri no tiene paz. ¿No? No tiene paz, porque la verdad que lo que parecía ser una jornada tranquila para el gobierno, en medio de esta crisis, claro, como vos decías, aliviado por el dato del INDEC, el fallo de la Corte que fue repudiado de todos los ámbitos judiciales, venían bien ellos también con esas repercusiones. ¿Hay bueno, alguna chance de 0 a 10, usted me dirá? Cornejo, ante 500 empresarios, en una jornada que organizó en un hotel, la AmCham, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Nada más que ante 500 empresarios. Bueno, vamos a escucharlo primero. Dijo varias cositas, vamos a escucharlo. Lo escuchamos. ¿Hay alguna chance de 0 a 10, usted me dirá, de que el candidato no sea el elegido hasta ahora por Cambiemos, el presidente Macri? No hay que descartar esa chance. Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, a todas. Allí aparece el tan mentado plan B corta. Por supuesto, y tantos otros. Cornejo no es cualquier persona, es el No. presidente de la UCR, el principal aliado de Cambiemos, y en ese sentido, en lugar de llevar firmeza, que es lo que intentan poner después de haber descartado el plan B corta de Vidal, dice, bueno, no lo descartamos. No fue solo eso lo que dijo. Insistió con esta idea que tuvo hace 2 semanas, cuando se conoció lo de los 10 puntos que propone el gobierno para firmar con la oposición, de ampliar Cambiemos. Básicamente dice, Cambiemos no se rompe ni se dobla, como viste, aclarando que no quieren romper con el gobierno, pero nos queda chica, dice, queda chica para las transformaciones que hay que hacer, que la Argentina necesita. Y había que ampliar, Cambiemos, dice. Hay que convocar a distintos representantes políticos, incluso el peronismo, y nombró a los integrantes, a los dirigentes, principales dirigentes de Alternativa Federal, Massa, Labaña, Ortubey, Schiaretti. Incluso dice, que a mí esto la verdad que me parece como medio naif, dice, bueno, si no quieren que se llame Cambiemos, le podemos poner otro nombre. Como si
Labaña o Massa Urtubey, Como si hay condiciones y tiempo como por para eso. cambiarle el nombre a no, y además por cambiarle el nombre a Cambiemos, se sumarían a una coalición, a un gobierno que está en crisis y que hoy todas las encuestas dicen que podría perder, falta todavía, pero que podría perder con Cristina Kirchner. Me parece una ingenuidad. Pero además en el gobierno dicen, sí, genial, nosotros ampliamos, pero yo no sé si Labaña va a querer venir con nosotros. Con lo cual uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué Cornejo está diciendo estas cosas? Bueno, es probable que la foto de Cristina con el PJ y sobre todo el rumor que hay muy fuerte, cada vez muy fuerte, que Massa lo descarta, pero que no descarta negociaciones, de que pueda haber un acuerdo con el kirchnerismo. Es muy fuerte. Entre Massa y el kirchnerismo. Y Cristina, sí. Massa lo descarta, lo descartó Camaño también hoy, pero de los dos sectores reconocen que hay negociaciones, que están hablando. Eso lo puede haber puesto nervioso porque dicen, bueno, ya si se da eso, nosotros no ganamos y después menos gobernamos. También hay que reconocer que Cornejo es el presidente de la UCR hasta fin de año, termina su mandato. Estamos muy cerca de la convención radical, que es el 27 de mayo, y como titular del partido puede ser también parte de una estrategia para contener a los díscolos. El tipo no puede llegar a la convención pintándose la cara amarillo. Entonces algunos dicen, bueno, a lo mejor es una estrategia. La realidad también puede haber algún tema de enojo personal. Se enteró por los diarios que sobre los 10 puntos del consenso. No hay definido ninguna candidatura para él. Él no tiene reelección en Mendoza. Y en esta reunión que parece ser como de contención a Cornejo. ¿Qué pasó? Claro, a las 6 de la tarde se reunieron. En la Casa Rosada llegó Cornejo. Decían que era una reunión estaba pautada de antemano, pero la realidad es que no sonaba eso. Llegó Cornejo con Morales, estuvieron 2 horas reunidos, como vos bien dijiste, con Marcos Peña, con Rogelio Frigerio, ministro de Interior, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. No estuvo Macri, se pensaba que podía pasar o hablar por teléfono. Fue muy hermética la reunión. Sí se sabe que hubo mucha tensión, hubo algunos pases de factura. Y bueno, y se habló del tema y el gobierno volvió a repetir esto que decía. En todo este sector, ¿no? Como para ir avanzando en el terreno político. Sí. ¿Qué queda Massa, no? Que todos están esperando de qué va a ser. Llamó la atención las declaraciones de Alejandro Rodríguez, que es un hombre muy cercano a Roberto Labaña, que está ahí en las campañas, que está diciendo lo que Labaña dice en voz baja. Lo está diciendo en voz baja, pero no lo puede decir en público. Y que es que está muy cerca Massa de cerrar un acuerdo con el kirchnerismo. Ahora, a ver, del kirchnerismo se puede entender, vos hablás con la gente del Instituto Patria y te dicen, sí, nosotros confiamos en que vamos a cerrar un acuerdo con Massa y también con los gobernadores. A ellos, como están entusiasmados, se salen unas cuentas de Management and Fit que le saca como 10 puntos hoy si las elecciones fueran este domingo a Macri, entonces dicen, nos faltan apenas pocos puntos para ganar en primera vuelta, Massa les podría aportar eso. Massa tiene entre 8 y 12 puntos de intención de votos, no tiene mucho. Nunca van los votos todos juntos, pero con una parte les podría servir. Ahora, Massa, ¿en qué le beneficiaría un acuerdo con el kirchnerismo? Habría que ver. Muchos dicen que sería un acuerdo de corto plazo. Sí, te propongo, Gise, escuchar a Massa y vamos a ir a la mesa para seguir analizando. Argentina necesita una nueva mayoría y un nuevo gobierno. Ahora, ese nuevo gobierno no puede tener a Macri porque Macri fracasó. Yo no voy a ser parte de nada de lo que forme parte Macri porque Macri representa, simboliza frente a la sociedad la insensibilidad y el fracaso de este gobierno en su cuerpo y en su cara, más allá de que tenga responsabilidades compartidas con otros actores y con otros sectores. Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que Massa está todavía tratando de definir qué va a hacer, cuál es la postura que va a tomar y como decía Gise, ¿en qué se puede llegar a beneficiar? Para todas estas preguntas se las voy a hacer a Raúl Timerman, que está con nosotros, analista político. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. ¿Y en qué se beneficia Massa en caso de poder llegar a tener un acuerdo con el kirchnerismo? Bueno, en principio Massa no dice que quiere... con Massa se da una situación extraña. Vos fijate que en el día de ayer, primero Cristina Fernández de Kirchner, dentro de la sede de Mateu, hablando, dijo, tenemos que formar un frente amplio que sea una verdadera alternativa de gobierno y después una coalición amplia para gobernar. Pero en ese frente amplio tenemos que incluir a Massa, que realmente tiene votos y es peronista. Lo dice adentro. Sale
Alberto Fernández, y fuera a los periodistas, le dice: nosotros tenemos que incluir a Massa. Ya lo había dicho Guado de Pedro en el Congreso del Partido Justicialista. Y hoy sale Cornejo a decir: tenemos que convertir Cambiemos en una coalición amplia y tenemos que incluir a Massa, a Lavagna. Yo creo que Massa es identificado como el único que no está dentro de uno de los dos grupos, en que están ni Macri ni Cristina, que tiene votos propios. No nos olvidemos de varias cosas. Cuando se hace la convención en Gualeguaychú, Morales estaba dentro del grupo que decía: tenemos que ir con Massa, no tenemos que ir con el PRO. De hecho, su vice era masista. Claro. Ahora no, pero... Bueno, ¿por qué se produce ese tipo de situaciones? Primero, Massa reafirma que él quiere ser presidente. El fin de semana dio la Tampoco orden termina de lanzarse como una alternativa, una tercera alternativa. Sí, hay un tema que se está dando en la política nacional que es muy curioso, que es que hay un tercio, en grandes números, un tercio que va con Macri, un tercio que va con Cristina, y un tercio que no va ni con Macri ni con Cristina. Pero los que van con Cristina está Cristina, los que van con Macri está Macri, hasta por ahí nomás según Cornejo hoy. Pero el tercio que va ni Macri ni Cristina, hay 10 en el medio. Claro. Entonces, y ninguno tiene los votos suficientes. Si se juntaran todos, podrían llegar a tener 24 o 25%, que es lo necesario para entrar al balotaje. Pero si ellos van a una PASO, uno gana la PASO y después se presenta en la general, no juntan los 24 o claro. 25, ¿por qué? Porque los socialistas y los radicales socialdemócratas que votarían a Lavagna no votarían a Massa, ni votarían a Urtubey, ni votarían a Pichetto. Entonces, tendrán que solucionar algo ahí adentro. Hay una falta de liderazgo dentro del espacio y daría la impresión que la aparición de Schiaretti puede armar ese espacio. Pero la verdad que un jefe, si no va como candidato, le cuesta mucho armarlo. Claro. Ahora, pero concretamente, ¿no? ¿Qué acuerdo puede hacer Massa? ¿Ser el vice de Cristina o ir a una candidatura en la provincia de Buenos Aires con el kirchnerismo? ¿Qué le convendría a él? Digo, ¿por qué está hablando? Massa, igual, como dicen al gobierno, pone los huevos en varias canastas. Es un político que suele analizar distintos escenarios para él. Sí. En el caso de arreglar con el kirchnerismo, ¿cuál sería su beneficio? Bueno, no nos olvidemos que Massa ha sido jefe de gabinete, de ministro de Estado en el lugar que estaba Marcos Peña ahora. No tenía ese nivel de relevancia el lugar porque el presidente o la presidenta ejercían un liderazgo efectivo. El problema dentro de Cambiemos es que el presidente Mauricio Macri no está ejerciendo un liderazgo dentro del espacio. Por eso salen todas las voces que salen. Yo creo que Massa, el objetivo de Massa es ser presidente. Si no es esta oportunidad su turno, no sé qué hará, buscará en la siguiente oportunidad. Él por de pronto ha hablado con gente, con el grupo Alternativa Federal y con Schiaretti para ver si se juntan esta semana y deciden cómo se van a definir las candidaturas en el espacio. Está hablando con gobernadores peronistas no K y llamó para el día 28 de mayo, un día después de la convención del radicalismo, al Congreso del Frente Renovador, también en Parque Norte, en el mismo lugar, se van a sentar en las mismas sillas que los radicales. Y yo creo que ahí decidirán un poco la política de alianzas. Claro. No estoy en la cabeza de Massa, no sé qué le puede ofrecer el frente que se forme, porque eso sí ya es un hecho. Va a haber un frente entre Unidad Ciudadana y el PJ. No nos olvidemos que la entrada de Alberto Fernández dentro de ese espacio, dentro del núcleo íntimo de Cristina, le ha dado un cariz de racionalidad, digamos, ha bajado un poco la pasión y la emoción. Bueno, hoy no tanto, que hubo una declaración medio polémica ahí diciendo que por el tema de los jueces. Que los jueces van a tener que dar explicaciones, me parece que ahí no... Creo que seguramente saldrá a explicar qué es lo que quiso decir, pero la interpretación que se le ha dado en los diarios, especialmente en Clarín, lo han tomado como una amenaza a los jueces.
seguramente se retractará de eso, no creo que haya estado en el espíritu de él, más que nada después de la resolución de la Corte, Raúl, digamos. yo lo escucho y hay un nivel de incertidumbre que no recuerdo en las Totalmente, elecciones totalmente. últimamente. ¿Esto hasta qué punto se puede llegar a extender? Porque todos los días aparece un nuevo capítulo en la política argentina que vuelve a plantear el panorama totalmente distinto. Ayer era la foto de Cristina en el PJ. Hoy son las declaraciones de Cornejo. Ya quedaron muy atrás las posibles reuniones, no sé si se están llevando a cabo Sí, o no, dicen, sobre el acuerdo de los 10 van a puntos. convocar, dicen, a Labaña y a Schiaretti en el gobierno, quieren retomar Ya esto, llevan 2 pero semanas queriendo convocar. quedó sí Pues olvidado. Lavagna en un momento dijo que él estaría dispuesto a competir en unos pasos con María Eugenia Vidal, pero que no estaría dispuesto a entrar en ese espacio con Macri. Dijo algo A lo que bastante voy, parecido. este nivel de Pero no hay incertidumbre, ¿hasta tanta cuándo se puede empujar? incertidumbre, A ver. porque todo esto pasa porque ahora los números favorecen a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Cristina tiene 9 puntos de ventaja en la primera vuelta, en la general. Por ahora no le alcanza para ganar en primera vuelta. Y estoy hablando del promedio de 4 encuestas que dan aproximadamente lo mismo. Si las elecciones fueran hoy, dice. Si las elecciones fueran hoy, efectivamente. Siempre es el momento en que se le hace la pregunta al encuestado. Porque, Y lo dan ganadora en segunda vuelta también, del orden de 48 a 39 están más o menos. O sea que por ese lado no hay tanta incertidumbre. Empieza a haber certidumbres y empieza a haber desconciertos. No hay desconciertos en el armado del kirchnerismo. En este momento marcha a paso firme eso. Hay desconciertos en Alternativa Federal y hay desconciertos en Cambiemos, donde tienen problemas con algunos de sus aliados principales. Lilita Carrió también tuvo un exabrupto hoy con Mazzotti en el Congreso. Lo insultó. Digamos, lo insultó mal, fuerte. digamos. Yo creo que se van a tener que calmar los ánimos. No sé si leyeron la entrevista que le dio Marcos Peña a Fontevecchia, pero hay según Marcos está todo bien, digamos. Hay un poco una negación de la situación de realidad. Y la verdad ¿En que... qué falló el gobierno que no eso puede bueno, encauzar primero, políticamente a sus aliados? Como para hoy enfrentarse a que Cornejo diga que posiblemente es una posibilidad que Mauricio Macri no sea el candidato. Bueno, la alianza que se formó entre el PRO y los radicales fue una alianza para que no gane Daniel Scioli, era para enfrentar al candidato de Cristina, ese fue el objetivo. Desde el punto de vista ideológico, los radicales de tradición socialdemócrata, de Raúl Alfonsín, amigo de Simón Lázara, de la Internacional Socialista y los derechos humanos, están lejos del PRO. O sea, ideológicamente están lejos, les cuesta mucho formar ese tipo. El PRO Cambiemos se ha manejado muy bien en la parte legislativa, pero se ha manejado mal en la parte ejecutiva. Ha tratado de ejecutar la política en la que cree. Yo tengo la impresión que aún ejecutando esa política no han sido hábiles ejecutores, es decir, no es el mejor equipo de los últimos 50 años. Y eso es independientemente de la política que hayan ejecutado, que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Vamos camino a una polarización extrema o crees que todavía hay posibilidad de que No, Schiaretti o quien sea arme algo para un tercer espacio? Yo creo que estamos en una polarización extrema por el momento, y si no aparece un liderazgo muy fuerte en Alternativa Federal, vos fijate que a veces un candidato no es un líder. Cuando aparece Roberto Lavagna, de entrada sube a 10 puntos, de 0 a 10, y no se mueve más de ahí. No. Porque no ejerce liderazgo, no es capaz de atraer votos. Hay un tema donde el liderazgo en política y el liderazgo carismático al que está acostumbrado el elector argentino, digamos, funciona. Mauricio Macri como líder político no está funcionando. A lo mejor funciona como líder de un equipo de trabajo, pero no en un liderazgo político. Pero legislativamente se han manejado muy bien, sacaron 108 leyes, que no es poco. En minoría.
en minoría siempre. Raúl, Sí. gracias por el análisis No, a quien al hoy nos toca a contrario. la noche. Otro de los temas del día principales que tenemos que dar en el día de hoy es que mañana precisamente se estima que el Tribunal Oral 2 dé y le mande la causa de las obras públicas a la Corte Suprema, una causa que tiene involucrada a la exmandataria y que desde ayer, cuando se conoció la noticia que la Corte Suprema lo pedía, suscitó todo tipo de repercusiones en el ámbito político. Ya desde temprano el presidente Mauricio Macri dijo que en realidad él, sin nombrar a nadie, pero lo que pedía era que no haya ningún tipo de impunidad en la Argentina. Y después le siguieron todos opinando en las repercusiones de este caso. Que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad. La verdad que es un fallo muy inusual, obviamente tiene un condimento político muy grande. Durante este gobierno de Mauricio Macri, los tribunales se han acostumbrado a elevar a juicio causas que no están terminadas, que no tienen toda la prueba, porque lo que importaba era el titular del diario. Genera la percepción en mucha gente en que la impunidad se puede consagrar. O sea, hay que defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes, que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. ¿Cuál es el objetivo? La impunidad de Cristina Kirchner. ¿Por qué aceptan los recursos? No para paralizar el juicio. O sea que es para absolver a Cristina Kirchner la trampa en que están metidos. La Corte Suprema pide el expediente que involucra a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a la obra pública, lo que se viene investigando. El Tribunal Oral Federal 2 mañana posiblemente mande entonces esa causa a la Corte Suprema y lo que nos queda por saber es técnicamente cómo sigue esto. Para eso lo tenemos a Nicolás Luca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Bueno, la verdad es la sorpresa. Ni los abogados entienden bien qué ha pasado, mucho menos los constitucionalistas. Básicamente el pedido es una oración, sí. O sea, una oración firmada por el secretario de la Corte, una decisión que tuvo 4 jueces a favor, 1 en contra, el que tuvo en contra fue el presidente, esa es la información que teníamos ayer, y a partir de ahí empieza a desarmarse qué es lo que esperan. Si vamos a cómo funciona el procedimiento, podemos llegar a entender que mucho no se entiende. Entonces, nos encontramos con que, primero, no es una sentencia, la Corte no sentenció que se suspenda el juicio, nada, es un oficio, se pide el expediente y punto. ¿Lo hace siempre que alguien se presenta un recurso de queja? Hubo un defensor, presentó un recurso de queja ante la Corte porque no fueron atendidos sus planteos de pedidos de prueba o de impugnaciones durante la investigación. La investigación está cerrada, por eso hay fecha en el Tribunal Oral. Ahora, la Corte generalmente, y por generalmente me refiero en la inmensa mayoría de los casos, rechaza las quejas cuando ya hay fecha de juicio oral fijado. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si no le gusta el resultado del juicio, tiene la Cámara de Apelaciones. Claro, hay instancias. Y si no le gusta lo que resolvió la Cámara de Apelaciones, tiene el Tribunal de Casación. Y si tampoco le gusta, bueno, ahí vemos si podemos intervenir nosotros. ¿Y ahora se estarían salteando entonces todas esas instancias? No, son 2 vías distintas. Es como una forma, es lo que generalmente los abogados llaman medidas dilatorias, simplemente que no esperábamos nunca que la Corte se prendiera en una medida dilatoria de este tipo, porque no es normal, realmente no es normal, al menos no tiene precedentes. Al menos yo no recuerdo que haya ocurrido una causa de tamaña magnitud. Generalmente lo normal es que si la Corte entiende, o sea, el abogado va y presenta la queja. La queja tiene un límite de presentación, hay determinada cantidad de fojas que se pueden presentar, tiene que estar medianamente fundamentada, es como un recurso. La Corte lo analiza esa presentación y decide si le da lugar a la queja y pide el expediente o no. El hecho de pedir el expediente no quiere decir que se vaya a dar lugar a la queja sí o sí, o sea, que se investigue, que se desarme de vuelta el expediente y se revise. Se lo puede pedir para ver si está bien fundamentado lo que planteó el abogado o no. O sea, el hecho de que el expediente vaya a la Corte no quiere decir que la Corte haya dicho sí a la queja. Lo que sí llama mucho y poderosamente la atención es que la fecha del juicio oral estaba fijada hace ya bastante tiempo. La piden ahora, cuando falta una semana, ya falta menos de una semana, para que se inicie el juicio.
Y ahora nos encontramos, hasta el Procurador General de la Nación, que es el fiscal ante la Corte, dijo esto... Eduardo Casal. Eduardo Casal dijo, procesalmente esto no corresponde. Pidió que se inicie el juicio igual en tiempo y forma. Y la pregunta que se empieza a surgir a todos es la siguiente, y te lo pregunto a vos. Si no se tratara de Cristina Fernández de Kirchner, ¿la Corte hubiera pedido el expediente? Es una buena pregunta. Nos vamos a trasladar a la mesa, te propongo, Nicolás, precisamente para extenderle este cuestionamiento a nuestro invitado. Muchas gracias por estar aquí. Eduardo Gerón es abogado penalista y ex juez. Bueno, si lo hubiese pedido otra persona, ¿hubiese obrado de la misma forma la Corte Suprema? Se preguntaba recién Nicolás. Creo que Nicolás, en su comentario inicial, lo dijo todo. O sea, la Corte se rige por sus precedentes, por todo lo que hizo a través de su historia. Y no existen casos que la Corte haya actuado de esta manera. ¿Por qué? Vamos a explicarlo para que se entienda. La Corte interviene exclusivamente en los casos en que hay una sentencia definitiva. O sea, cuando un proceso está terminado por completo, se agotaron las vías, el tribunal de primera instancia, la casación, etcétera. Bueno, entonces, en determinadas circunstancias, ese expediente puede llegar a la Corte, pero siempre y cuando esté terminado. En este caso, no solo no está terminado, sino que está por empezar, porque estaba por empezar el juicio. Entonces, esta cuestión nos está dando que la Corte está haciendo algo que nunca hizo. Obviamente que si no fuera Cristina Fernández y fuera Juan Pérez, no lo habría hecho. ¿Por qué? Porque los Juanes Pérez se la pasaron pidiendo la intervención de la Corte durante años y la Corte nunca intervino. Ahora, Jerome, esto no tiene precedentes, como usted dice y explica, pero ¿está dentro de las facultades de la Corte Suprema? La Corte Suprema puede arrogarse cualquier facultad, bueno. pero, en un Estado de Derecho, nosotros no podemos aceptar que una Corte haga esto porque se trata de Cristina y después lo deje sin hacer y nunca lo hizo. Bueno, quizás es el primer paso. Es que... a que empiece a funcionar de una manera diferente. No podría nunca funcionar así, porque la Corte no da abasto. Apenas da abasto con las expedientes que le llegan. Por eso siempre fue cortando las posibilidades de que lleguen más expedientes porque no da abasto. Entonces, si la Corte abriera esto, entonces ya no daría abasto para nada. No, esto es una decisión política, hay que decirlo con todas las letras. La Corte acá no intervino como un tribunal de justicia, intervino como un organismo político. Y si realmente el tribunal más alto del país, aquel al que tenemos que ir para que nos solucione todas las cuestiones de derecho y todos los errores de los jueces, nos está dando estas explicaciones, nos está haciendo esto, y bueno, ya estamos logrando que la ciudadanía empiece a descreer mucho más y cada vez más de los jueces. Recién escuché un gran cacerolazo que hubo en todos lados, porque la ciudadanía está como estupefacta con esto. ¿Qué ha pasado? Seguramente se va a organizar una nueva marcha. ¿Por qué tenemos que soportar ¿Usted está convocando una esto? marcha? No, yo no soy quien para convocar, pero sí me voy a sumar a la que se pueda organizar, ¿no es cierto? Es que si los abogados no entienden bien lo que pasó, el que no estudió Derecho entiende mucho menos. La pregunta es, de mi parte, a riesgo de sonar retórico, ¿qué pasa con la figura de Rosenkrantz en todo esto? Porque fue el único que dijo, no, esto no corresponde, y es el presidente de la Corte, y los otros 4 fueron por su lado. No solo es el presidente, sino que es una figura de altísimo prestigio. Rosenkrantz es un catedrático, un tipo de altísimo prestigio. Me llama la atención Hayton de Nolasco, que haya sido enrolada en esta cuestión. ¿Por qué? Porque los otros 3 miembros, ninguno es un jurista, son peronistas. Y la Corte peronista está salvando de que se juzgue a Cristina. Esto es la realidad, esto es lo que está pasando hoy y hay que decirlo con todas las letras. Y Rosenkrantz, que es un catedrático, obviamente se opuso a participar de esta situación, como corresponde. No me cabe duda de que, yendo a la pregunta y ratificando esto, cuando la Corte respecto de Juan dice algo
y no lo hace respecto de Pedro, no está haciendo justicia porque está dando todo, no a cada uno lo suyo. Con todo respeto, como para poder ampliar un poco el análisis. Usted recién decía de que evita que se la juzgue a Cristina y que no sería lo mismo con Juan. Estamos hablando de una exmandataria donde debería de corresponderle también ciertas garantías para poder defenderse en algún punto. Quizás lo que la Corte Suprema hace también es que no avance una situación sin tanto sustento. Como primera medida, la Corte no es el organismo que va a funcionar en esta instancia. Punto 2. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no lo hizo esto hace 2 meses? ¿Por qué lo hace 3 días antes, prácticamente, del inicio, como para decir esta causa no se inicia? Y punto 3. ¿Qué es lo que corresponde a todos los argentinos? Saber si esa imputación que se le está haciendo a una expresidente tiene sustento o no, si corresponde o no, si sale condenada o sale absuelta. Entonces, esto parece una jugada, ¿para qué? Para que no salga condenada antes de las elecciones, por ejemplo. Y no es una señal republicana. Nosotros tenemos, a este gobierno, la verdad, se le pueden hacer cualquier tipo de críticas desde el ángulo económico, etcétera, pero me parece que no desde el ángulo institucional. Y creo que nosotros lo que tenemos que recuperar son las instituciones. Y entre las instituciones está la justicia y que los jueces sean independientes. Cuando escucho, como el otro día, que alguno de la Cámpora dijo los jueces de la Corte tienen que ser militantes, a mí se me ponen los pelos de punta, porque realmente si vamos a eso, a esa situación, vamos a perder la República. La tenemos nosotros que defender. En caso de que la Corte decida no intervenir en la queja, ¿se llega a tiempo a iniciar el juicio en la misma fecha prevista? Bueno, parecería, la verdad, vamos a hablar prácticamente, ¿no es cierto? Todos, lo dijo el fiscal, lo dijo el Procurador General de la Nación, le pidió que la Corte devuelva los expedientes. Más aún, la Corte podría haber pedido fotocopias. La Corte tiene en archivo digital todas las actuaciones del expediente. Se podían haber quedado todos estos días revisándolo y en caso que realmente comprobaran y quisieran intervenir haciendo realmente trizas todo lo que dijeron durante toda la historia, fenómeno. No, la Corte pide el expediente. Entonces usted dice que hay una intencionalidad de demorar. Sí, no se va a poder, son muchísimos cuerpos, cada cuerpo se le llama a un tanto así de hojas, 200 hojas. Claro. Es imposible, 70 cajas de documentación. ¿Cómo se hace para leer todo eso con rapidez? Muchas gracias por estar aquí esta noche. Vamos a seguir pendientes del tema. Nosotros vamos a un corte Gracias y enseguida regresamos, porque otro de los temas a analizar y a poner un poco de lupa y foco es principalmente la inflación. Hoy el INDEC anunció que era del 3,4%, bajó con respecto del mes anterior, pero sigue siendo alta. Ahí venimos. Lo veníamos anticipando, el gobierno esperaba un índice de inflación menor al 4%, hoy salió y el INDEC anunció un 3,4%, por lo tanto, en ese sentido se sentían aliviados. Sin embargo, yo insisto en que es una inflación alta y que a nivel anual entonces se proyecta muchísimo porcentaje de inflación. La inflación vuela y no hay cómo atraparla, para eso precisamente vamos a hablar con Victoria Giarrizo, que es economista de la UBA y es precisamente la autora de Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina. Hay una inflación que no se sabe si se puede atrapar, Victoria. Y por ahora no podemos. ¿Cómo evaluás entonces el porcentaje? Vamos a lo que sucedió hoy, el porcentaje del 3,4%. A ver, este porcentaje se esperaba, sigue siendo alto, porque estamos en una inflación del 15,6% en la primera parte del año, lo cual en los primeros 4 meses del año, lo cual es muy alto. Y la realidad es que 2019 es muy difícil que terminemos con una inflación menor al 50%. O sea, quedan muchos meses por delante, muchos meses de incertidumbre. Y parte de esta inflación tiene que ver con ajustes que quedaron retrasados del año pasado y otra parte con la dinámica propia de este año. Y la pregunta que uno se hace es,
¿qué está haciendo diferente este gobierno o en esta etapa el gobierno para poder desacelerar la inflación? Y cuando uno mira qué está haciendo distinto, nada. O sea, en realidad viene haciendo todo lo mismo. Sigue creyendo que la inflación es un problema monetario, que la va a controlar controlando los agregados monetarios, sigue insistiendo con la tasa de interés altísima, y la verdad que esa es una trampa, de alguna manera, porque todo lo que vos después terminás pagando de intereses por esos bonos o por la deuda que emite el Banco Central, lo terminás inyectando en las manos de los mayores demandantes de dólares de la Argentina, que son los sectores especuladores, los grandes inversores, los bancos. Entonces, y por otro lado te genera un incremento en los costos financieros de las empresas, que todo eso se va trasladando a precios. O sea, ¿vos creés que de acá a diciembre no va a bajar de los 3 puntos promedio? Es muy difícil que baje de eso. Primero porque tenés la dinámica del tipo de cambio. O sea, en la Argentina los precios están muy atados al dólar, y están atados al dólar primero porque buena parte de la producción en la Argentina depende de insumos importados, depende de maquinaria importada, depende del dólar. Entonces, de repente sube el dólar y te sube hoy. Alguien preguntaba por qué, con la recesión que tenés, con la caída del consumo que tenés, subieron tanto los precios de, por ejemplo, el sector de indumentaria, según el índice del INDEC hoy, porque fue uno de los precios que más subió. Sí. Y bueno, porque la realidad es que en el sector indumentaria la tela es importada. La mayor parte de la tela con la que vos fabricás la indumentaria nacional, la importás. Y cuando no la importás, tenés las expectativas y todas las coberturas que toman los empresarios locales, que esperan un año electoral, un año con mucho movimiento del dólar. El Banco Central de alguna manera intentó incidir en las expectativas y amortiguar todo el efecto de coberturas, con esto de que ahora va a tener una intervención más agresiva en el mercado. Ahora, alimentos y bebidas fue 2,5% y fue la mitad que el mes pasado. ¿Puede haber influido ahí el plan o el programa Precios Esenciales o algo de lo que estuvo haciendo el gobierno? Sí, yo creo que ahí tuviste, por un lado, este tipo de programas que incidieron y bajaron un poquito los ajustes, y además el mes pasado tuviste otro efecto, como las empresas ya sabían de que se venía este acuerdo de precios, le habían hecho una remarcación anticipada. Entonces hubo un saque de aumentos, sobre todo en alimentos y bebidas, mucho más fuerte. Entonces parte de la inflación que hubiera habido este mes se distribuyó entre este mes y el mes pasado. Entonces, eso es especulación. Y eso es especulación. Por eso cuando uno habla, las causas de la inflación o por qué no podemos atrapar la inflación, porque tenés factores macroeconómicos que son obviamente determinantes, porque, a ver, Argentina hay una parte que es determinante, que es que el dólar te mueve los precios. Sí. Y para frenar todos los problemas que tenés con el dólar, necesitas generar dólares. Y Argentina no genera dólares, tiene déficit por todos lados, y peor aún porque como sale a endeudarse, ahora tiene que pagar además, va a tener demanda de dólares para pagar intereses de la deuda, para devolver deuda. Entonces, más allá del encarecimiento que pueden llegar a tener los empresarios, siempre hay esta cuota de especulación de ellos, de remarcar los precios. Exacto. Entonces, por un lado tenés los factores macro, pero por otro lado tenés toda la dinámica interna que tiene que ver con muchos grupos empresarios que aprovechan estas oportunidades toman coberturas anticipadas, atan sus precios 100% al dólar, cuando en realidad sus costos no están 100% dolarizados, porque incluso tomás los sectores que más se mueven en función del dólar, tomás sectores como energía, como todo lo que son la producción de insumos difundidos, que cada vez que sube el dólar, te sube todo lo que subió el dólar y a veces hasta un poco más. Y en realidad son sectores que no están 100% atados al dólar, sin embargo se mueven como si lo estuvieran. Entonces eso se controla con regulaciones. Y Argentina tiene todas las normativas para regular esos sectores, pero bueno. Ahora cae el consumo, ¿no? Quería un dato más que quiero pedirle por esto de la especulación. ¿Hay posibilidades que de acá en los próximos meses el gobierno tome alguna herramienta para frenar esa especulación constante de, aumente un poquito por las dudas de que aumente el dólar? No veo esa actitud en el gobierno. O sea, la verdad que sería interesante que el gobierno de alguna manera llame a un diálogo con estos sectores empresariales, hay que hacer algún acuerdo con estos sectores para que frenen estos aumentos especulativos. Y no son solo los productores, son los grandes supermercados, supermercados conocidos, que sí, este es un momento difícil. Cuando uno se junta con esos productores, hoy nadie gana plata, porque la realidad es que es tan profunda esta recesión que llegó incluso a las grandes empresas. Claro. Entonces, pero hay dimensiones. Son empresas, las grandes empresas, que han ganado muchísimo dinero en otras épocas y que este es un momento difícil y que posiblemente tienen que cooperar un poco más con la economía argentina. A tu pregunta, yo no veo esa actitud en el gobierno de ninguna manera. Al contrario,
cuando fue esto de hacer acuerdos de precios, hasta lo hicieron a desgano y como en contra de sus convicciones. Entonces, ahí es donde uno ve claramente, cuando yo hacía la pregunta inicial, ¿qué está haciendo distinto en esta época el gobierno para batallar contra la inflación? No ves nada porque ellos siguen encerrados en las ideas iniciales de qué es lo que genera inflación. No, la pregunta era que el consumo cae. Porque, digo, hay gente que está dejando de comprar y sin embargo eso no, la oferta o la demanda, como dicen, no se la puede regular. No, porque a ver, lo que genera la inflación en Argentina son problemas tan estructurales y tan de fondo que nos movemos distinto a cómo pasa la dinámica en un país desarrollado. Es así, apenas se recalienta un poquito la economía porque la inflación sube unas décimas más de lo que se esperaba, o sea que en vez de 0,5 fue 0,7, porque estamos hablando de esa dimensión. Entonces se apela a enfriar un poquito la economía, porque de esa manera bajas un poco el consumo y se supone que los precios deberían como apaciguarse un poquito. Pero en la Argentina, donde estamos hablando de niveles de inflación muchísimo más altos, de otras causas de la inflación, aún con la recesión, si vos tenés un dólar que se mueve todo el tiempo y que vos no sabés cuál es el techo, porque un banco de inversión los otros días, esta semana, dijo, si gana Cristina, dólar a 75. O sea, entonces, ¿cómo impacta eso? ¿Con qué fundamentos? Bueno, primero con qué fundamentos, ¿no? Pero, o sea, porque cuando el dólar finalmente es un poco también confianza, expectativas, o sea... Entonces, es muy difícil que en esta Argentina, por más que vos generes o enfríes toda la economía, el empresario, hay un punto donde si los costos le siguen subiendo, dice, bueno, si yo no te aumento el precio, después voy a estar en la misma porque no voy a poder vender, porque no voy a poder reponer la mercadería directamente. Tratando de que no me spoilees el final del libro, bueno, justo esta semana coincide 30 años de que ganó la elección Carlos Saúl Menem y uno se encuentra con que es inevitable pensar que siempre hubo inflación y el único momento en el que no hubo inflación fue con un sistema drástico. ¿Cuáles son las causas que hacen que Argentina sea la excepción a la regla del mundo occidental respecto de la inflación? A ver, Argentina... A lo largo de la historia, ¿no? Claro. Argentina, cuando uno muchas veces pregunta, bueno, ¿qué nos diferencia de países vecinos? Y nos comparamos con Brasil, con Paraguay, con Chile. En realidad Argentina tiene un estado mucho más grande que todos esos países. Entonces... digamos que tiene un estado más parecido a lo que podría ser el estado en un país desarrollado, con una calidad menor, porque tenemos educación gratuita, pero es de menor calidad, la salud es de menor calidad, pero tenemos un estado grande. Entonces, ese estado grande hay que financiarlo. Y Argentina es un país rico, podríamos decir, en cuanto a capitales, a recursos naturales, a capital humano, etcétera, pero es una economía pobre, no ha logrado generar riqueza. Y en la medida que vos generás recesión en tu economía, menos riqueza generás y menos capacidad tenés para, digamos, financiar ese gran Estado. Entonces, unos que te dicen, bueno, ajustemos el Estado. Sí, está bien, pero vos ajustás el Estado y ¿por dónde lo ajustás? Porque cuando se habla de ajustar el Estado, no hablamos de ajustar el gasto político, de ajustar todo lo sobrante del Estado. Empezamos a hablar, bueno, los subsidios, o sea, todas las asignaciones universales, todas las cosas, los programas sociales, directamente a la al consumo, que es la gente que hoy te saldría a consumir y a comprar. Entonces, vos, siendo un Estado grande, estás obligado a recaudar más y a ser más rico para financiar ese Estado. Y Argentina no ha logrado eso. Entonces, ¿cómo financia ese Estado? Con emisión. Y cuando se le acaba la emisión, empieza a pedir deuda. Y cuando se te acaba tu capacidad de endeudarte, bueno, entras en estas crisis que es o de hiperinflación o de default, tenés que renegociar la deuda. Eso ha sido histórico en la Argentina. Entonces, cuando uno dice hoy, bueno, ¿cómo atrapamos la inflación? Lo primero que necesitas es salir a exportar como sea al mundo, porque necesitas generar dólares genuinamente, no por préstamos, porque todo préstamo que pedís en dólares, reforzás las reservas, pero después tenés que pagar intereses sobre esos préstamos, que es más dólares que se te van. O sea, es un esfuerzo mayor que después tenés que hacer en cuanto a exportar. Entonces, vos tenés déficit por la cuenta comercial. Ahora este año podríamos acomodar un poquito eso porque se te desplomaron las importaciones, pero las exportaciones no te están creciendo porque no hay una política agresiva del gobierno para exportar. Y cuando hablamos de cómo exportamos, no es solo el gobierno nacional, son las que exportan son las provincias, las ciudades del interior. Una pregunta muy cortita que tenemos que ir al corte. Hoy entonces empezó a bajar la inflación. ¿Significa que va a ir bajando o que puede llegar a tener un repunte significativo? Puede llegar a volver a tener un repunte. Va a moverse mucho en compás también del dólar y de las expectativas sobre el dólar. Bueno, ahí les muestro el libro de Victoria, Atrápame si puedes. Ahí va a hacer un repaso sobre el secreto de la inflación en la Argentina. Gracias por estar aquí esta noche. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos.
vamos a hablar del deporte, vamos a evaluar si en algunos sistemas o decisiones de determinados equipos la estrategia es ser nacionalistas o es un plan de trabajo. Para eso nos va a explicar todo Santiago Ladino. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Mirá, hoy leí la nota de Leandro Cócolo en el portal web de Teis Sport y la verdad que me pareció un tema más que interesante. Viste que cada año, cada temporada los clubes se desesperan por contratar futbolistas. Sí. ¿Qué pasa? Y otros por vender. Exacto, pero hay 3 casos que son la excepción, van a contramano del fútbol, que son el Chivas de Guadalajara, el Nacional de Ecuador y el Atlético de Bilbao. No contratan jugadores extranjeros, solamente juegan con jugadores de la cantera o de sus inferiores. Esto no le quita importancia al club, no se deteriora en sus resultados, todo lo contrario, son clubes grandes, son clubes que han sabido ganar títulos, son clubes que le van muy bien. Pero la estrategia, ¿cuál es? ¿El nacionalismo de decir solo nos dedicamos a los jugadores de acá? Hay quienes esta política la relacionan con un nacionalismo extremo, un poco soberbio también, y hay quienes también creen que es respeto también por su materia prima, ¿no? Porque le dan mucho lugar al jugador que vienen moldeando, al jugador que vienen formando y que lo terminan de acompañar a ese proceso lógico que sería que llegue a primera división. Entonces es un plan de trabajo. Para mí, yo lo veo por el lado de que es un plan de trabajo lógico de esto que te decía, de que el jugador de inferiores, hay una política, hay un sistema de inferiores para tratar de darle herramientas a los futbolistas para que lleguen lo mejor posible a primera división. Estos clubes lo respetan, debería ser lo lógico, no como otros clubes grandes. Yo no te piso, espero que me des el pie para... No como otros clubes grandes que de repente te traen un plantel entero y todos esos jugadores que fueron formando en inferiores prácticamente no tienen ningún espacio en primera división, Nicolás. No, lo único que tengo para aportar es lo siguiente. Hubo una época en que jugar en Italia era solamente para los grosos, o sea, en la época de Pasarela había 2 cupos por equipo, en la época de Maradona, Pasarela y todo eso, había 2 cupos por equipo en Italia, y hoy te fuiste al otro extremo, podés presentar un plantel importado y si no te da el cupo los nacionalizás y de golpe no tenés a nadie de tu país. Ahora, en el otro extremo, me parece que justificar, no, le damos lugar a mis jugadores por sobre otros, es por sobre otros extranjeros. Entonces, a mí me suena que en cuanto a la meritocracia, cuando yo voy a la meritocracia no me importa si venís de las inferiores o venís de afuera. Necesito el mejor 5 que necesito y si el mejor 5 no necesito, viene. ¿Hay resultados? Es buenísimo el punto, pero hasta el Atlético de Bilbao lo tiene en su estatuto. Ni siquiera puede contratar jugadores de otros clubes. Fue firmado por Franco ese estatuto. No, pero todos jugadores más allá de su de la cantera. ideología, digo, ¿eso les da resultados? Por supuesto que le da resultados. Y bueno, entonces, ¿por qué van a cambiar? Esa política que tienen. De hecho, acá en la Argentina, en algún punto, Vélez Sarsfield, Lanús, Argentino Junior cuentan con otro caudal de dinero a la hora de contratar y es por eso que también le dan mucha importancia a sus inferiores y tratan de respetar el proceso lógico de formar al jugador que llega a primera, que gana experiencia y recién ahí venderlo. Yo no sé quién era el arquero de las inferiores, ni el 2 de las inferiores, ni el 5 de las inferiores en el año 98. Si me está viendo le pido 1000 disculpas, pero gracias a Dios que vino Córdoba, el Chicho Serna. Bueno, pero ¿qué pasa? Esos clubes grandes, por la inmediatez de los resultados y de los títulos que la gente le reclama, que permanentemente le pide la gente, obviamente que los dirigentes salen a comprar ya, a lo inmediato, al jugador ya formado, consolidado, al jugador experimentado. Y a veces se olvidan de que el trabajo que vienen haciendo en inferiores queda muy en el olvido. Queda obsoleto todo ese trabajo. Si se le da privilegio a traer gente de afuera, los de inferiores, ¿se ve trabada la...? Por supuesto, es una rueda que nunca termina de girar. Es como entrar a una rotonda y de repente llegar a un extremo donde quedaron todos trabados. De repente los jugadores de cuarta, quinta, sexta, séptima división, los técnicos que están abajo los están formando para llegar lo mejor posible a primera división y cuando llegan a primera división le compran un jugador de 5 millones de dólares. ¿Tu experiencia qué indica? Rápido. Mi experiencia, yo estuve en Vélez y realmente le da mucho lugar a los jugadores de inferiores, por eso en el 2005 salimos campeones con el 90% de jugadores de inferiores. Locales. Bueno, ahí refuerza la el arquero histórico de Vélez era de Corrientes. Bueno, el Gato César, Fabricio Fuentes y el Torpedo Aria eran los únicos contratados de otro lado, pero
pero éramos todos jugadores inferiores, eso es un mérito, Nico. No, obviamente. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces todos los equipos de fútbol. No quiero terminar el programa sin ver lo que no podemos dejar pasar del día de hoy. Giselle. Sí, bueno, las empresas van a poder volver a hacer aportes en las campañas, algo que estaba prohibido desde el año 2009. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos que permite estas contribuciones en las campañas electorales e introduce la bancarización de los aportes. Lo hizo con los votos del peronismo federal, del Frente Renovador también, y no del kirchnerismo, porque el kirchnerismo solo quería aportes estatales. ¿Qué no podemos dejar pasar, Nicolás? Pensé que se llamaba ingresos brutos eso. Rafael Nahuel, un caso que tiene ya 1500 vueltas, fue el caso que vino después de Santiago Maldonado, uno de los golpes que también tuvo, de las crisis con las que tuvo que lidiar el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Bueno, ocurrió algo que finalmente la justicia comprobó que murió por un disparo por la espalda, con lo cual el prefecto acusado fue finalmente procesado, y acá es donde hay que separar las cosas. No se desconoce que haya habido un enfrentamiento, simplemente se dice que el disparo por la espalda no es algo que esté previsto en ninguna ley, así que, bueno, recordemos que Patricia Bullrich salió a defender a los prefectos, salió a defenderlo, no sabemos qué es lo que pasó en ese momento, pero salió a defenderlo con la información que manejaba. Con la información que maneja ahora no salió a aclarar absolutamente nada. Buenas noches a todos, nos vemos mañana, con ustedes también nos reencontramos mañana a las 11 de la noche haciendo Hoy Nos Toca la Noche.